Ok, para hacer justicia lo iba a presentar con los pergaminos, con su actualidad, su vigencia, su trabajo, su don de gente, su ocurrencia, pero voy a decir que está con nosotros el padre de nuestra secretaria de Cultura, @labreuer, conocida como Mariel. Su padre se llama Mario, comparten apellido. Breuer también. Sí. ¿Qué haces, Mario? Bien, muy bien, excelente. Estás en el mismo lugar donde está nuestra secretaria los viernes, ¿eh? Qué lindo. La misma silla. Es más, de acá me voy a comer con ella y todo. Qué bien preparada esa chica, ¿eh? ¿Viste? Qué lindo dice, diría mi mamá. Sí, dice lindo, dice mucho. ¿Y cómo sabe? Cantidad. Pero vos sabés que, en serio, es uno de los momentos de la gente que nos ve y que nos escucha, que se lo hace saber a ella y a nosotros también, que más esperan en la semana, que es el viernes cuando viene Mariel. Y nos abre la cabeza un montón. No, y la Breuer es tan grosa, que a mí, por ejemplo, me llaman para hacerme una nota y arrancamos hablando de ella. Y sabe Dios hasta qué hora vamos a estar hablando de ella. Y yo lo único que voy a producir va a ser sonrisas y baba. Y sí, claro, baba en cantidades industriales. Total. Bueno, estamos con Mario acá, previo a lo que va a ser una charla que va a dar este día sábado aquí en el Centro Cultural Richards en la ciudad de Buenos Aires. Si hay gente interesada, bueno, sépalo, después le paso las coordenadas, que es la magia del sonido de los 80, que es una de las décadas, digo, de laburo de Mario. Creo que nunca estuviste trabajando tanto como ahora, me parece. Siempre trabajé mucho. Siempre yo soy mucho trabajo, me gusta. Workaholic, creo que le dicen. Sí. Sí. Ahora me lo tomé con un poquito más de calma, pero estoy como siempre muy en una. No, es muy raro algún día. Bueno, ahora no estoy en casa donde tengo mi estudio, pero sábado es viste, 24/7 es estar un poco con la cabeza en eso, y por ahí me relajo y bajo al río y salgo y doy vueltitas. Pero extraño si salgo de casa, ya hace 4 días que salí y extraño mis perillas, sentarme entre 2 monitores. Por suerte, no sé por qué lo extraño. Anoche estuve grabando con Melanie Williams, mañana tengo todo el día sesión en el pie. Ahora, pero Mario, sí, es así. Ahora te voy a preguntar algunos de los discos de los 80, digo, parte de la charla que estamos viendo nosotros ahora, el flyer, que va a tener lugar acá en Buenos Aires. Las entradas son por Passline, ¿sí? Es el sábado 2 de octubre a las 2 de la tarde. Vamos a hablar de algunos de los discos de la década del 80, pero yo pensaba, tu trabajo tiene una doble responsabilidad, ¿no? Que es, primero, tu propia responsabilidad del trabajo, y después tiene una responsabilidad implícita, que es que estás mezclando tu responsabilidad con el trabajo de los demás. Porque vos tenés la responsabilidad, digo, siendo o ingeniero o productor, digo, trabajando con bandas, pero en algo que no es tuyo. No es que después eso que terminás lo presente en vivo, Mario. No es tuyo. No, digo, eso le pertenece después a otra persona, después al público, ¿no? Claro. Si al disco le va bien o si a la canción le va bien en un tercer momento. Pero es muy loco porque vos estás interviniendo algo que hay un montón de gente preocupada porque eso salga bien. No es que es algo tuyo decir, bueno, no me salió bien la maqueta, es mía, no importa, hago otra. ¿Cómo es trabajar con esa doble responsabilidad? No, sí, es que yo lo hago mío. Cada cosa que he hecho la he hecho mía. Lo tenés que sentir tuyo, además, ¿no? Sí. Sí, en realidad no es mío y es mío. O sea, nadie tiene... Solo el artista y yo tenemos la potestad sobre ese hecho artístico, ¿no? Hay un compromiso y hay un llevar esto, cada disco y cada canción, llevarla al mejor lugar donde creo poder llevarla, junto con el artista, a veces con productores al lado mío, a veces yo cargándome la producción y la ingeniería en los hombros. Pero son centenares mis bebitos. Digo, miles de bebitos, millones. Y lo siento, sí, yo me quedo con parte de la potestad de cada tema que he grabado en mi vida. La reclamo. Bueno, en este caso, parte de la charla, digo, que va a tener lugar el sábado, puntualmente, digo, tiene que ver, o el punto de partida será, ahí estamos viendo a Mario en algunas fotos con algunos músicos, ¿no? Más o menos todos. Pero es una década que yo siempre digo, si uno analiza la música nacional, yo creo que hay una primera piel, que es la que va del, poner el 67 al 70, ¿no? Almendra, Box Day, Manal, Gatos. Sí.
hay una segunda piel que para mí tiene mucho que ver con el clima externo, ¿no? Que era gris, años de plomo, ¿no? Pesada, invisible, La Máquina, pero no era música feliz. Digo, no eran músicos haciendo canciones hablando de hedonismo, digo, diversión, no. Era un clima de afuera que para mí contagiaba mucho la música. Uno escucha Invisible y te imaginás esa Buenos Aires, digo, oscura, gris, con muchos quilombos. Ahora, vos te metés ya en los 80, que para mí es la tercera piel del rock argentino, ya con otro discurso, sin la mochila de ese oscurantismo, ¿sí? Hablando de otras cosas con melodías divertidas. Yo el otro día pensaba, digo, en los 70, gente que se divirtiera acá haciendo rock, era todo de gestos adustos, serios. Creo que tenía mucho que ver con la situación que se vivía. Pero vos ya agarrás, por ejemplo, veíamos recién a Los Redondos por ahí. Me acuerdo la anécdota que me contabas de los Crusaders con los abuelos, en algún momento de la nada. Por otro lado, estos humos que teníamos llegando los monos, García que se mete, Fito, digo, estás en un momento dado de ese brotar que tuvo nuestro rock muy fuerte y supongo que en un crecimiento paralelo. Pero uno se daba cuenta también de que se asistía a un momento distinto, muy novedoso del rock en Argentina. Era intencional, ¿eh? No es que es una pregunta muy recurrente. ¿Vos te das cuenta de lo que estabas haciendo? Yo cada vez que me sentaba a hacer un disco y primer sesión con Andrés, con los abuelos o con Miguel solo o Charlie o cualquier disco, nos sentábamos y decíamos, vamos a hacer un disco histórico, vamos a hacer un disco del cual nadie se olvide, vamos a romperla. Y era la intención, era lo que queríamos. Yo siempre digo que la gran magia es que eso haya ocurrido, ¿no es cierto? Pero la intención la teníamos y era muy importante para nosotros. Y había un compromiso muy especial en el momento de hacer los discos. Todos, discos con los Cadillacs y con Don Cornelio y con los Enanos y cualquier proyecto que encarábamos con Charlie o produciendo otros artistas. Siempre había un gran compromiso, nunca fue, che, mirá, ahí me llamó fulano, que porque, claro. Che, bueno, póngase por ahí, pibe, ya, ahí listo, quedamos así. No, nunca. Siempre había mística, siempre había... Yo estiraba mis tiempos de trabajo a veces de 14 a 18 horas, solamente por el compromiso, por estar ahí, por sigamos un ratito más, así cerramos este tema. Había un montón de esfuerzo, y un uso magnífico de todos los recursos, ¿no es cierto? No habían tantos equipos y tanta parafernalia, pero lo poco que había le sacábamos mucho lustre, mucho jugo. Lo mismo pasaba un poquitito, ¿no? Con el trago y con los cohetes. Claro. No era, no, vamos a ponernos de la cabeza al estudio. Yo muchos años después eso lo escuché un montón. Uy, qué bueno grabé un a las 12 de la noche, hasta las 7 de la mañana. Y salimos desdibujados del estudio. Ahí yo he escuchado propuestas así, nunca fue así en realidad. Por lo menos en los 80. Había un compromiso de usar todo eso a favor de la producción, no al revés, ¿no? Había realmente un espíritu de hacer discos muy importantes. Había mucho incentivo. Pero supongo que también había un crecimiento parejo. Mientras están viendo de fondo algunas de las tantas obras que tuvieron la mano de Mario, que se metió en tu casa sin que lo sepas, ¿no? Porque al escuchar esto, el trabajo de fondo tenía que ver con justamente las manos, la cabeza, el corazón de Mario, y hemos escuchado esto un montón de veces. Y por ahí ustedes ni sabían o lo leyeron, yo lo leí ahí, ¿sí? Un disco que decía Mario Breuer. Dije, mirá, el día que conozca a este tipo, bueno, ahora lo tengo acá sentado y además es casi alguien muy cercano a mi corazón. Si lo viera más tiempo y más seguido, calculo que seríamos mucho más cercanos. Pero yo pensaba en el concepto de Don Cornelio,
que lo entendí después, y un día que Palo lo dijo, lo del patria o muerte, que no tenía que ver con algo político, era vamos a todo o nada. Exacto. Era ese el concepto. Exactamente. Vamos hasta el fondo, Claro. digo, es matar o morir, pero desde lo artístico. Exactamente. Ese era el patria o muerte. Es el patria o muerte de todos los discos en los que al menos estuve involucrado, no solamente de rock, habían otras músicas donde también había mucho compromiso, discos que por ahí de tango, recuerdo un disco de Luis Borda, donde había tanto corazón puesto, ¿no es cierto?, en el proyecto. Había una actitud, estábamos en una, Claro. como dicen los chicos ahora, estábamos en una, y esa era la intención. Y yo me acuerdo que laburaba 14, 15, 16 horas, me iba de Floresta a La Lucila, dormía un rato, volvía al estudio, volvía con unas ganas, todos volvíamos con ganas, era muy raro, tenía que ser un artista o que no tenía plata para llegar al estudio, como a veces le pasaba a Fito en el 63, pero no se llegaba tarde al estudio. De hecho, algo muy común que me pasaba es que a las 4 de la tarde se cambiaba de sesión, pero no es que uno está hasta las 4 y el otro empieza a las 5, no. Uno termina a las 4 y el otro empieza a las 4. Entonces ya llegaban de antes de las 4 y esperaban, y como no terminaba la sesión se metían, y yo estaba en la consola y de este lado uno diciéndome, bueno, la próxima sesión terminamos esta guitarra que empezamos, y al mismo tiempo uno diciéndome, hoy vamos a grabar unos tecladitos en el tema ese en ese tango rock, viste que había un crossfade de información, y eso, y algo así, una intención muy fuerte. Algo que todavía existe en un montón de gente, pero no en todos los estilos de música. Me pregunto si será un estilo muy, muy del rock, esa manera de hacer la música. Tal vez. Ahora, Mario, ¿cuál fue? No te voy a pedir anécdotas, olvídate. Primero porque cuando a alguien le piden anécdotas, por más que tenga miles, nunca se acuerda ninguna puntual en el momento, así que es una pregunta que no suelo hacer. Pero sí me gustaría saber si hubo algún artista que por ahí, de los que fuiste produciendo en esa época, en esa década, que no tenías tan claro y que te sorprendió en el estudio, digo, por su nivel creativo, por su control de las cosas, por su manejo cerebral de cómo deberían sonar algunas, por las canciones, por el conocimiento del audio que tenía, que por ahí a priori no conocieras tanto. ¿Te pasó con alguno? Porque, a ver, Fito, está bien, estaba con Baglietto, pero era nuevo Fito, digo, era alguien que no traía un montón de pergaminos previos solistas, sino que como compositor, con Juan Carlos había metido un par de canciones, pero bueno, era el disco de él. Pero hubo alguno que no tenías tanta data y que después dijiste, wow, qué genialidad lo que maneja. Me pasaba y me pasaba y me sigue pasando con Daniel Melingo, que a pesar de conocerlo mucho, nunca deja de sorprenderme por sus capacidades. Yo la verdad nunca me sorprendí demasiado porque siempre me involucré con los proyectos de antemano, ¿sabes? Me iba a los ensayos, me iba enterando de a poco. Los primeros años no, y me llevó me pasó todo lo contrario, gente que iba a venir que resultaron ser un desastre total y absoluto. Pero unos que me sorprendieron cuando aparecieron fueron Clap, el grupo Clap. La banda de Diego Frenkel. La banda de Diego Frenkel y Cristian Basso, y nada, estaban mucha gente muy talentosa, y me sorprendió mucho. Me llegaron con unas cintas grabadas en el estudio RCA, y me dijeron, hay que mezclar esto, y yo fui abriendo así. Y yo dije, wow, esto no me imaginé que esto era así, increíble, un disco que lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, algo que nunca te pregunté, digo, en las charlas que tuvimos, aprovechando que va a ser la temática de este encuentro que va a dar Mario, justamente de la magia del sonido de los 80 este sábado. Ahora vamos a pasar bien toda la data, pero supongo yo que, viste cómo es en el mundo del laburo, un buen trabajo te expone para que otro diga,
che, me gustaría trabajar con alguien, digo, me puede pasar a mí en la radio que hago esto acá y alguien te llama para hacer, no sé, una locución, lo que sea. Siempre hay algún trabajo que es como abre puertas y abre caminos. Vos hiciste muchos simultáneos, digo, al mismo tiempo, pero viendo la distancia, porque también, digo, eras nuevo vos en esta cuestión, digo, de empezar a meterte en el rock argentino, pero ¿hubo alguno que lo entendiste como, y este fue importante para que alguien me vuelva a llamar para hacer otro disco, digo, que haya tenido un peso muy grande, porque hiciste varios y muy heavy todos, pero ¿hubo uno que te abrió un poco más la puerta? Yo no sé si hubo alguno muy en especial. El primer disco que hice yo, que fue disco de oro, es Me vuelvo cada día más de Celeste, loca, ¿no? Del de Celeste. Que en esa época sonaba muchísimo. Pero tras Cartón me metí, fui parte de Vasos y Besos, y después hicimos con Andrés Enanos Verdes. Fueron muchos muy seguidos. Claro, muy seguidos. Yo no sé, la verdad no sabría. Capaz que alguien como vos, a Marchi habría que preguntarle, que Marchi estaba siempre como muy cerca, pero la verdad es que no reconozco que... Es que fueron todos sucesos esos discos. Claro, fueron todos discos de mucho suceso y todos discos como que sonaban, eran bandas distintas, diferentes. Pero yo creo que fue más que alguno en particular la cantidad de gente que como vos, que veía, yo otra vez mira, otra vez ese bicho ahí. Debe ser bueno. Debe ser bueno. Suena bastante bien, ¿no? Y sí, y bueno, para arriba. Llamémoslo. Cosa que yo estoy muy agradecido porque me dieron la posibilidad, todos esos músicos y toda esa gente, de crecer, de trabajar con ellos y crecer mucho por la cantidad de trabajo, ¿no? Cosa que me enseñó mi papá. Mi viejo me decía, yo lo único que te voy a decir es que no hagas el turno de 8 horas. No, con 8 horas no alcanza ni para comprarte todo lo que quieras, ni para aprender todo lo que debes aprender. Siempre traté de trabajar un poco más. Me lo tomé un poco a pecho, pero realmente fue de mucho aprendizaje. ¿Y qué pasa? Como me pasa ahora y me pasaba en ese momento también, ¿no? Gente que me llama porque son fanáticos de unos, de otros o de los terceros. Cantidad de gente que me descubre en los 90 con el trabajo con Los Redondos. Yo creo que es así, es en la cantidad donde yo fui, donde se me fue fortaleciendo el nombre. Y la verdad que un montón de discos que resultaron históricos. Yo no sé si alguna vez te conté que justamente Patria o Muerte es un disco que cuando yo lo terminé no quedé contento, no quedé conforme y no lo volví a escuchar por muchos años, y de golpe y porrazo de hace 10 años que por lo menos una vez por año me llama alguien y me dice, maestro, usted produjo el mejor disco de la historia. Una vez me pasó que en el medio de una reunión le digo, ¿me estás hablando en serio? Sí, le digo, ¿me esperas un segundito? Le digo, quédese acá, nos vamos, no, quédese acá. Me di vuelta, agarré, puse Spotify, puse Patria o Muerte, lo escuché y dije, así, está buenazo el disco. Estamos charlando con Mario Breuer, que va a estar este sábado 2 de octubre a las 2 de la tarde. Esto es en el Centro Cultural Richards, en Honduras 5272. Hay una capacidad limitada. Es presencial, digo, me parece que es buenísima la chance y la oportunidad, más allá de la capacidad limitada. Ahí pueden sacar las entradas por Pipeline. Va a estar justamente haciendo un recorrido sobre la historia de grabación de discos que de alguna manera me parece marcaron esta tercera piel del rock en la Argentina, ¿no? Que fue esa sabrosa década del 80 con muchos colores también, ¿no? Si uno iba a Cornelio, iba a un lugar mucho más asfixiante, opresivo. Yo siempre digo, Cornelio, que lo llegué a ver en vivo una vez, era un tipo con polera gris que no hablaba en un rincón, ¿no? Eso era Cornelio, con gesto muy serio también y pelo muy cortito. Y después, bueno, tenías lugares donde me parece había un espacio más para el juego o lo lúdico, que podría ser Abuelo de la Nada, por ejemplo. Bueno, lo mismo los Cadillac en el medio. Y siempre me pongo a pensar en el hecho de lo tecnológico, ¿no? Me acuerdo una frase que me dijo una vez Taberna, charlando sobre cómo trabajar. Y él me decía, mira, si uno es bueno, con 2 palitos algo bueno tenés que sacar. Si tenés 70 palitos, es más probable que lo hagas mejor. Pero si te doy 2 palitos,
Y si son más o menos buenos con los 2 palitos, lo van a sacar. Ustedes tenían 2 palitos, digo, no tenían mucho más que eso. Sí. Pero no había otra cosa que decís, ay, qué lástima que no puedo tener un Pro Tool. No existía. No se nos cruzaba. Las posibilidades que nos da hoy la tecnología digital, yo la gran mayoría no las... Yo nunca me imaginé que a los 65 años iba a tener un estudio en el medio de las sierras con todos los recursos que pude haber soñado y mucho más. En esa época no, pero teníamos lo que teníamos y nos alcanzaba y la dibujábamos y la escasez es madre de la inventiva. De la inventiva, claro. Y dibujábamos el tambor de cuervos en Casa Rosada, un día entero haciendo cosas para lograr un tambor y se hizo. ¿Con qué? Con un par de cosas. Es que también eran cosas muy buenas. Teníamos de nuestro lado una tecnología que hacía que el sonido ya crudo digas, ¡epa! ¡Oh! ¡Qué lindo que esto sí que pega! Y eso ya crudo estaba. En el mundo digital necesita un poquito de movida, le tenés que tirar un poquito de pancake en la cara y un poquito de rímel, un ruidito, levantar un poco. Pero en la tecnología, cuando uno tiene esos micrófonos alemanes y pasa por compresores con transformadores grandotes y válvulas, el sonido tiene un carácter que hoy se logra también, pero es desde otro lado, de otra manera. Hay que buscarlo y se logra fácilmente. Antes estaba ahí todo el tiempo y eso ayudaba, pero como te digo, había mucha... Era, sobre todo en la década del 80, fue una década de búsqueda constante de nuevos sonidos, de nuevas texturas, de nuevas cosas. Era una época de una generosidad increíble en cuanto a novedades discográficas. Todas las semanas habían discos que en algún punto te rompían la cabeza. Todo el tiempo, todos los meses había un disco que te la volaba. Sí. Por lo menos un disco que te la volaba y que se convertía en clásico. Cuando hablamos de los 80, yo no hablo solamente, cuando hablo de esta manera de los 80, no hablo solamente de la Argentina, hablo del mundo entero donde se hacían discos, en Brasil y en Uruguay, y por supuesto que en Estados Unidos y en Londres, era un poquitito, parafraseando al señor Prince, era un poco un signo de los tiempos, ¿no? Y músicos, un estado de gracia apabullante, desde lo compositivo también. Sí. Quizás por la edad, viste que a veces se da como esas variables de el tiempo que llegaba. García ya tenía, todo un back de una década, un poco más de trabajo, entonces, llegaba con un conocimiento muy grande. Lo mismo, en el caso de, también, Abuelos o Sumo, que venía de finales de los 70, 81, 82 en Córdoba, después llegar acá, en el caso de los Twists. Y otra que nunca te hice también, supongo que ya los músicos te veían como un par, ¿no? Porque el músico respeta muchísimo a aquel que está trabajando con él, porque es un lenguaje común, porque se conocen, porque te van a hablar de un compresor que vos conocés, creo que el que viene de afuera es el que es de palo, el que está trabajando ahí con los músicos, que es parte de ese staff de trabajo técnico, si querés, es parte de ese lenguaje común que tenés con el músico, sos uno más. Pero también trabajaste con gente con egos muy altos. Sí. ¿Cómo era manejarse con eso? Todos egos muy altos. Y no lo digo como algo negativo, lo digo como algo, venía Fito y García, y sí, supongo que el ego no le pasaba por la puerta. Después, creo que en ese, descenso a tierra con un productor, es un lenguaje común, estás a la par, y porque dependés del productor que te meta mano porque vos no sabés. Podés tener un conocimiento, pero el otro se dedica a eso. Pero al mismo tiempo, era gente con un peso muy fuerte. Te voy a decir algo más, sí, algo medio de porteño, manda aparte. Yo no entendía cómo es que yo lograba alinearme con semejantes egos. Después alguien me dijo, lo que pasa es que vos también tenés tu eguito. Y con el tiempo me di cuenta que sí, que tenía la capacidad de subir, a acercarme mucho. Y esto que decís vos, de que los músicos me veían como pares, quien más, quien menos. Algunos músicos no tenían absolutamente ningún interés en mi opinión,
pero había muchos músicos que decían, y que un poco venían a trabajar conmigo, porque, no sé, si no, el Breuer por ahí dice unas cosas que están buenas, fíjate que... Vos prestás, no siempre, y era así, yo muchas veces por ahí decía cosas, y me escuchaban, y a veces y a veces decían, no, está bueno eso, a ver, probémoslo. Pero me involucraba mucho, me metía mucho, o sea, al principio era así como más modosito, y un día me empecé a dar cuenta que lo que yo estaba por proponer lo terminó proponiendo el artista u otro. ¿Por qué no lo dije? Y me pasó eso y en algún momento, ¿no? Decilo, Enzo, decilo. Claro. Bueno, a ver, les recuerdo, la charla va a ser este sábado 2 de octubre, 2 de la tarde, en el Centro Cultural Richards, acá en Ciudad de Buenos Aires, Honduras 5272. Es con capacidad limitada, es un encuentro presencial, las entradas se sacan por Passline, la transferencia, o en Exile Records, también acá en Buenos Aires. Es la magia del sonido de los 80, historias de grabación de los discos que marcaron la historia y que son hasta el día de hoy, me parece, parte de la banda de sonido de nuestras vidas, de la mía seguro, y es muy probable que de la vida de unos cuantos de ustedes también. Contame, a título informativo, ¿por dónde va a ir lo del sábado? ¿Qué vas a tocar? Si alguien te puede hacer alguna pregunta, si no, si le pegás derecho. No, voy a dejar seguramente, a mí siempre me gusta dejar las preguntas para el final, pero ese es un monstruo difícil de dominar, entonces no tengo problema que hayan preguntas. De hecho, a ver, la propuesta no es para colegas, ingenieros, músicos. Para amantes de la música. Para amantes de la música, para esa gente que no para escuchar, para esa gente que son muchísimos que siguen escuchando la música de los 80, ¿no? Y viene la pregunta, y tantas veces me han preguntado, pero claro, ¿y vos por qué pensás que siguen? Entonces tantas veces me preguntaban por qué siguen escuchándose tanto la música de los 80. Hace un rato antes de que yo entre, estabas hablando de música de los 80, increíble, un poquito de los 90 quizás, pero seguimos como atados a esa década, y decimos los 80, pero también muerde un buen pedacito de los 90, claro. Un buen pedazo de los 90, 42,3%, dice el cálculo. Y bueno, me pareció que estaba bueno tratar yo en principio de entender los qués y los porqués, así que un poco lo que la gente se va a llevar va a ser una comprensión de por qué pasa esto. A mí me gusta mucho relatar a través de la experiencia, de los recuerdos, de las experiencias mismas, ¿no es cierto? De las historias, por eso son historias de discos que hicieron historia. Y la verdad de la milanesa, como siempre, no me llevo a la lista de las historias. Van saliendo porque fueron tantas las historias y porque, un poco lo que también te decía antes, yo los siento tan míos esos discos que me acuerdo de un montón de cosas. De algunas no tanto, porque había empezado a las 10 de la mañana y eran las 4 de la mañana. Pero un poco va de eso, y lo que voy a hacer, como no son técnicos y todo el tiempo voy a estar contando de situaciones en el entorno del estudio y de la grabación, lo primero empieza este encuentro con una rápida y breve explicación de cómo se hacen los discos. Mucha gente disfruta de la música, pero no todos saben cómo se hace. Entonces me armé una guía y una muestra, ¿no? Un crash course de 13 minutos y 22 segundos de cómo se hacen los discos, para que después pueda ir contando las historias, y que cuando yo diga que en el mastering de fulano en Nueva York, y cuando estábamos mezclando en Panda y cuando nos fuimos a grabar, que sepan que la grabación y la mezcla, el mastering y cómo empieza y cómo sigue, nada, un poquito eso. Así que y voy a responder un montón de preguntas, porque yo creo que va a venir muchísima gente con un montón de preguntas y espero poder responder todas. Bueno, yo prometo no preguntarte nada, ya te lo pregunté todo acá. Igual voy a estar con la invitación que me ha hecho acá el maestro, así que vamos a estar primero como rompiendo un poco el hielo, sí, ¿no? Señor. Presentando lo que va a venir después, que va a ser semejante encuentro de Mario acá en el Centro Cultural Richards. Ahí lo pueden seguir, @mr.breuer. Zanjamos la duda histórica, porque Mariel trajo Breuer, no Breuer.
¿Cómo te decimos al final? ¿Cómo le digo a ella? A ¿Está mí- bien lo de a- ella? ¿Es Breuer o es Breuer? Ella es la Breuer, yo soy Mario Breuer. Listo, perfecto, clarísimo. Gracias, Mario. Sí, señor. Un placer. El sábado en la Gracias. ciudad de Buenos Aires, tremenda charla con el amigo Mario.